Queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. Hoy con un programa especial que está basado en cortos documentales para presentarles la situación de la Iglesia que pasa necesidad, es perseguida o discriminada o vive en situaciones muy difíciles en diferentes partes del mundo. En este programa queremos presentarles el trabajo de la Iglesia en la nación insular de Sri Lanka, conocida como la lágrima de la India, por su forma y su ubicación justo al frente de la costa sureste de la India. Esta isla a menudo nos hace imaginar costas encantadoras, maravillas naturales y culturales y unos habitantes isleños sonrientes y acogedores. Y si bien todo esto es cierto, lamentablemente también lo son los desastres naturales devastadores o los incidentes de violencia religiosa, como el trágico ataque terrorista del domingo de Pascua de 2019. Pero antes de abordar todas estas cuestiones, echaremos un vistazo al mosaico religioso que conforman los 21 millones de habitantes de la República Socialista Democrática de Sri Lanka. Sri Lanka es el país budista más antiguo del mundo. El 70% de la población practica el budismo Theravada, que llegó a la isla en el siglo III a.C. El hinduismo es la segunda religión y lo practican los tamiles de Sri Lanka, que habitan la isla desde el siglo II a.C. El país es en muchos aspectos un modelo de coexistencia religiosa. Sin embargo, ha habido un resurgimiento del nacionalismo budista singalés a través de grupos extremistas como el Voodoo Bela Sena o la Fuerza de Fortaleza Budista, que atacaron a iglesias cristianas y predicadores, como así también a comunidades musulmanas. En Sri Lanka se practica el cristianismo desde antes de la época colonial, momento en que se afianza también a lo largo de las rutas comerciales del Océano Índico. En el siglo XVI, con la llegada de los portugueses y sus misioneros, el cristianismo hace avances significativos. Cuando los holandeses tomaron el control, impusieron evangelizar a los misioneros de la Iglesia Reformada holandesa. Los británicos a su vez autorizaron a los misioneros protestantes y anglicanos a evangelizar. Hoy aproximadamente el 8% de la población es cristiana. Incluye a católicos romanos que suman alrededor de 1.200.000 fieles. I think the Catholic Church in Sri Lanka is unique by its closeness to the people. Creo que la Iglesia Católica en Sri Lanka es única en su cercanía con el pueblo. La preocupación por las necesidades de la gente es muy fuerte, y cuando un pastor o sacerdote va a una aldea, significa mucho para sus habitantes. No se trata de un acercamiento individual, sino la cercanía de la Iglesia. A pesar de su condición de minoría, la Iglesia Católica ha respondido de manera extraordinaria a las necesidades humanas derivadas de desastres naturales o causados por el hombre. Uno de esos desastres causados por la naturaleza fue el poderoso terremoto que sacudió el Océano Índico durante la Navidad del 2004. Con una magnitud de 9.1 en la escala de Richter, el tercer terremoto más poderoso jamás registrado provocó un tsunami que impactó con efectos devastadores a Indonesia y Sri Lanka. Olas de más de 12 metros alcanzaron la costa de Sri Lanka. Más de 35.000 personas perdieron la vida y más de 20.000 resultaron heridas. Alrededor de 90.000 edificios fueron destruidos y 1,5 millones de habitantes quedaron desplazados. La Iglesia Católica desempeñó un papel clave en brindar apoyo material y espiritual a los afectados. Cuando el nivel del agua retrocedió 30 metros tras la primera ola, vi mi televisor y mis muebles en la orilla, así que fui a recogerlos. Luego vi que otra ola gigante venía de nuevo muy rápido
தண்ணி உருண்டு கொண்டு வருது. Celebrábamos la misa matutina que comenzaba a las 8. Durante la comunión llegó la ola de manera abrupta y entendimos que no era un maremoto. Comencé a dar la comunión mientras la gente gritaba desde un lado de la iglesia, pidiéndome que corriera. Me pregunté qué sucedía. Al mirar fuera, estando cerca del mar, vi un vehículo a la deriva viniendo en dirección a la iglesia. Cuando llegó la tercera ola, el nivel del agua llegaba hasta el segundo piso del edificio donde estábamos, y entonces pensé que era el fin del mundo. Le di a la gente la libertad de elegir qué hacer a continuación. Les dije que eran libres, pero que yo me quedaría hasta el final, que no sabía lo que iba a pasar. 18 miembros de nuestra congregación murieron ese día. Aquí pueden ver dos lugares donde tuvimos que enterrar no solo a los católicos, sino también a otros que hallamos. Unos 20 cuerpos fueron sepultados en esa área tras el tsunami. Las operaciones de socorro que siguieron fueron de gran magnitud, con la comunidad internacional respondiendo ante una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente. La Iglesia Católica se destacó como uno de los principales líderes en la distribución inicial de ayuda a los afectados a lo largo de las costas oriental y meridional de la isla, gravemente devastadas. Al contar con nuestros sacerdotes e iglesias a lo largo de la costa, pudimos reaccionar de inmediato. Disponíamos de nuestra propia red, lo que nos permitió ofrecer servicios humanitarios a la mayoría de las personas afectadas en ese momento. La iglesia era muy valorada por su labor humanitaria, sin distinción de religión o raza. Fue asombroso ver cómo la gente se unió en este momento, cómo la gente se preocupaba por ayudarse mutuamente, especialmente para consolar a las familias que perdieron a sus seres queridos. Mientras los habitantes de Sri Lanka reconstruían lentamente sus vidas después de haberlo perdido todo, llegó el momento de reconstruir las estructuras eclesiásticas que habían sufrido muchos daños. Todas las capillas e iglesias de la costa tuvieron que ser reconstruidas, a menudo desde cero. Mi párroco consiguió comprarme este barco. Estoy muy contento y agradecido de poder mantener de nuevo a mi familia. La gran tragedia del tsunami no unió a la sociedad de Sri Lanka como se esperaba. Por el contrario, el desastre se convirtió en una oportunidad para repartir culpas y revivir los conflictos étnicos religiosos. Hay que saber que hubo una guerra civil en Sri Lanka que comenzó en 1983 y terminó solo 5 años después del tsunami del 2004. Fue una lucha entre las fuerzas del gobierno, que representaban a la mayoría budista cingalesa, y los separatistas tamiles hindúes, con militantes de los tigres tamiles que se buscaban crear su propio estado en el norte y este de la isla. Se estima que el conflicto cobró alrededor de 100.000 vidas. Hoy en día, las acusaciones de abusos masivos de los derechos humanos y crímenes de guerra por ambas partes en las últimas etapas del conflicto siguen sin ser resueltas. Los habitantes de Sri Lanka todavía sufren y necesitan reconciliación.
El cristianismo es la única denominación religiosa que incluye tanto a cingaleses como a tamiles. Por ejemplo, el Seminario Católico educa a jóvenes de ambos grupos étnicos, o el Santuario Católico de Nuestra Señora de Madhu acoge a srilankeses de todas las tradiciones religiosas para la oración y la sanación. En una sociedad dividida, la Iglesia da testimonio de que la paz y la coexistencia son posibles. En el norte de Sri Lanka, en la localidad de Pulopai, se escucha el sonido del eco de una construcción en la niebla de la noche. Después de décadas de guerra civil, la comunidad católica está comenzando lentamente a reconstruir su iglesia. Esta iglesia se llama San Pedro. Pertenece a la diócesis de Jaffna. A causa de la guerra, la iglesia quedó completamente dañada, especialmente la zona del altar. El techo voló. Durante la guerra, el pueblo también fue desplazado. Cuando la gente regresó a su lugar de origen, estaban muy tristes y querían reconstruir esta iglesia. Las personas son muy simples y la gente agradable. Obtuvieron ayuda de diversos lugares y empezaron a reconstruir esta iglesia. Todos estamos contentos de que la guerra haya terminado. Ya no hay más confrontaciones militares, pero aún así, la razón que ocasiona que este conflicto no cese se debe a que los ciudadanos de Tamil, que son una minoría, no gozan de igualdad de derechos. Muy a menudo hay discriminación contra ellos. Cuando Sri Lanka obtuvo la independencia en 1948, la mayoría conformada por budistas singaleses comenzó a excluir gradualmente a la minoría tamil. Ya sea a través de la deportación en masa o a la introducción del singalés como idioma oficial, o exigiendo que los tamiles tengan que aprobar los exámenes de ingreso a la universidad con puntajes más altos, los tamiles de Sri Lanka fueron segregados hacia los márgenes de la sociedad. En la década de 1970 comenzaron a crecer dentro de la comunidad tamil diversos movimientos reclamando los derechos de los tamiles. De estos, los Tigres de Liberación del Tamil Eelam LTTE finalmente se tornaron violentos. Estalló una guerra civil en 1983 que duró hasta 2009 y se cobró cientos de miles de vidas y desplazó a muchas más. Es la última etapa de la guerra civil que todavía espera una explicación. Las denuncias por crímenes de guerra han sido elevadas tanto a los tigres tamiles como al ejército de Sri Lanka. En marzo de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas autorizó una investigación internacional sobre los presuntos crímenes de guerra. A pesar de su falta de cooperación después de 2009, el gobierno de Sri Lanka ha actuado de manera positiva, iniciando un proceso de cicatrización y la introducción de reformas. Más de 40.000 personas murieron durante la última fase del conflicto, y estos fueron todos ciudadanos de Sri Lanka. Todos eran tamiles. Mataron a muchas personas. Se produjeron muchas violaciones a los derechos humanos. Pero hasta ahora, el gobierno no acepta este hecho. No se hacen cargo de sus faltas, de sus errores. Si no los asumen, no podemos avanzar. No habrá reconciliación. Uno de esos lugares de reconciliación es el santuario de Nuestra Señora de Madhu, situado en la frontera entre los tamiles y los singaleses. Durante la guerra funcionaba como zona de refugiados para las personas que huían de la violencia. En 1999, un bombardeo devastó parte de la iglesia y cobró más de 40 vidas inocentes. Hoy ambos grupos étnicos rezan aquí en armonía con el propósito de sanar relaciones que durante muchos años han quedado heridas por el conflicto. Tenemos en la diócesis de Mannar un gran lugar de peregrinación. Se llama el Santuario de Nuestra Señora de Madhu. Venimos juntos año tras año. No nos importa que seamos singaleses o tamiles, pero nos reunimos para rezar.
para honrar a la Virgen. Por lo tanto, este lugar, Madhu, se ha convertido hoy en un símbolo de unidad. Si usted tiene una herida, la herida permanecerá siempre y se agravará, a menos que se cure. Es por eso que nos enfrentamos ahora con esta dificultad de lograr la paz y la reconciliación. En una sociedad profundamente religiosa, la Declaración Constitucional de la Superioridad del Budismo sobre otras religiones y un creciente nacionalismo etnorreligioso se convirtieron con el tiempo en una fuente de tensión, división y radicalización de muchos jóvenes. Esto quedó aún más de manifiesto en los atentados coordinados del domingo de Pascua del 2019, cuando 8 ataques llevados a cabo por 7 terroristas islamistas tuvieron lugar en diferentes partes del país. Los objetivos fueron 2 iglesias católicas, una iglesia protestante y 3 hoteles de lujo, causando la muerte de 264 personas y más de 500 heridos. El 21 de abril de 2019, el domingo de Resurrección, fui a misa con mi madre. Yo me senté al fondo, bajo los ventiladores, porque la iglesia estaba llena y quería que me diera un poco el aire. Mi madre decidió sentarse más cerca del altar. Después de recibir la comunión, salió una persona a decir unas palabras. Entonces, mientras hablaba, sonó un fuerte estallido. Vi una enorme esfera de fuego que envolvía la iglesia. De pronto, las tejas comenzaron a desplomarse. Me cubrí la cabeza con los brazos y, por suerte, no me ocurrió nada. Salí corriendo del templo hasta donde estaba mi padre, que estaba en total estado de shock. Él me preguntó dónde estaba mi madre. En ese momento me di cuenta de lo que acababa de pasar. Entré corriendo otra vez al templo y allí dentro encontré a mi madre, entre los bancos, mortalmente herida. No podía creer lo que veía en mis ojos. Yacían cuerpos por todas partes. Cuerpos y miembros esparcidos por el templo. Todo estaba cubierto de sangre, las paredes, el suelo. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Ese olor tan fuerte aún lo tengo metido en mi cabeza. Una mezcla entre el olor de la multitud y el de la sangre. Todos nos moriremos algún día, pero aquello fue tan abrupto, tan inesperado, tan brutal.
ataque a la iglesia de San Sebastián mató a 115 personas, incluidos 27 niños. La localidad de Catuapitilla, conocida como la Pequeña Roma debido a su alta población católica y numerosos monumentos religiosos, quedó de luto. Hasta ahora no se han identificado definitivamente quién estuvo exactamente detrás de los ataques. El cardenal Malcolm Ranjit de Sri Lanka destacó que, además de sembrar terror, los terroristas tenían intención de crear división y generar más conflicto religioso entre todas las comunidades. 5 años después del ataque terrorista, la comunidad de la Arquidiócesis de Colombo entregó una petición al cardenal Malcolm pidiendo que se abra una causa para la beatificación de los 171 fieles católicos asesinados y que sean considerados mártires, ya que murieron debido a su decisión de estar en la iglesia ese día proclamando su fe en Cristo y en la resurrección. Sri Lanka necesita paz y necesita personas de paz y oración. Aunque ocultas a la vista de todos, las hermanas clarisas pobres de Bandaruela están en la vanguardia de esta lucha por la paz, intercediendo ante el Señor por su pueblo que sufre, por su país y por todo el mundo. Una de las áreas es la confección de hostias para las iglesias locales, una labor impregnada con fe y amor que les vamos a enseñar ahora. Mi nombre es hermana María Anthony. Voy a comenzar a hacer la masa. En primer lugar, voy a poner el agua en el recipiente y luego la harina. Poco a poco voy a mezclar hasta que quede una masa adecuada para hacer las hostias. La espiritualidad que encuentro en esta mezcla de agua y harina es similar a la de sentir que podemos mezclar nuestras vidas y las vidas de las personas, poniéndolas en las manos del Señor. Tenemos que unirnos con el Señor hasta que nos fundamos con Él. Así el Señor puede llevar a cabo su propósito en nuestras vidas y su objetivo será alcanzado. Yo soy la hermana Luis María Bernadette. Cuando ponemos la masa en la máquina para hornearla, tarda 30 segundos en estar lista. Recuerdo los sufrimientos del pueblo porque están padeciendo todo tipo de problemas y enfermedades. Le entrego sus problemas y dificultades a Dios y le pido hallar soluciones para sus problemas, la paz de sus mentes, la sanación y todo para ellos en nombre de Dios. Mi nombre es hermana Champagne. Cuando estamos cocinando, quedan restos de la masa en los bordes. Llamamos a estos macarrones. Los cortamos y los ponemos a secar al sol. Hay gente en el mundo que es considerada como residuo de la sociedad. No podemos dejarlos fuera, porque ellos son el pueblo de Dios. Oramos para que ellos no sean dejados. Se los ofrecemos a Dios para que Él pueda convertirlos y vuelvan a ser hijos amados de Dios. Mi nombre es hermana María Teresa. Yo corto las hostias. Primero ponemos las hostias en las bandejas y luego las humedecemos. Luego cortamos las hostias grandes en otras pequeñas.
Ofrecemos hostias a los enfermos por los que pedimos en oración para su curación completa. Y para nuestra diócesis, el obispo, los sacerdotes y religiosos. Oramos por el mundo, por cada hostia, por cada alma que la recibe. Esperamos y rezamos para que al menos podamos acercar un alma más a Dios con la hostia que se está cortando. Como lo demuestra este testimonio de las hermanas clarisas y el testimonio perdurable de los cristianos en este país, la fe católica ha sido sacudida, sí, pero no destruida. Hoy todavía nuestros hermanos de Sri Lanka abarrotan las iglesias como testimonio de que esa fe es más fuerte que el odio y el miedo que buscan la división y la violencia. Gracias por haber estado aquí hoy con nosotros en este su programa Donde Dios llora, y si desean ayudar a la iglesia de Sri Lanka, no duden en contactarnos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.